Si algún visitante no trae Biblia, alguien puede compartir, también ayudar, porque los cristianos debemos de traer nuestra Biblia ya. Amén. Amén, hermanos. Hebreos 13:15 dice la palabra de Dios, sígame con su vista, dice la palabra de Dios, así que ofrezcamos por él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesan a su nombre. Fruto de labios que confiesan a su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que han llegado y te damos gracias también por quienes nos visitan. Pedimos que sigas obrando, bendiciendo, Señor, sus vidas y ayuda a tu iglesia a seguir creciendo espiritualmente, Señor, que podamos aprender más de tu palabra, pero no solamente que la aprendamos, sino que también podamos ser hacedores de ella. Te damos gracias por este día y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, tenemos ahí la palabra de Dios y hablando un poquito del contexto histórico de esta carta, pues ustedes saben, hermanos, que la carta es dirigida a los judíos. Aquellos judíos que se convertían al cristianismo. Y vaya, hermanos, que para ellos en el tiempo del primer siglo se convertía en un tremendo reto profesar a Cristo o confesar a Cristo públicamente, porque ellos, los judíos, lo estarían aceptando como su Mesías. Y ustedes saben que el pueblo judío, cuando Cristo vino, lo rechazó, no lo aceptaron como su Mesías. Así es que en los tiempos que se escribe esta carta, hermanos, de igual manera, profesar ser cristiano, seguidor de Cristo, implicaba, hermanos, una persecución física y una persecución psicológica también, atentando obviamente contra la integridad de las personas que se convertían a Cristo. Cuando vemos esta porción de la Escritura, es debido entender que estos cristianos judíos ya no participarían en el sacrificio o en el culto que ellos practicaban con respecto a los sacrificios que obviamente el pueblo judío hacía. Ya no, hermanos, ya ellos estarían haciendo a un lado esas prácticas y ahora tendrían que recordar, hermanos, las palabras del profeta Oseas en el capítulo 14, versículo 2, que dijo con tanta claridad que el pueblo ofrecía esos sacrificios de su boca, sacrificios de sus labios, y que Dios los aceptaría con agrado. Así es que podemos visualizar que ahora estos judíos cristianos ya ofrecerían el sacrificio de labios, como dice la Escritura, que confiesa a su nombre. Pero vamos a entrar al versículo y vamos a irlo, hermanos, no sé si ya se le acabó la pila, pero bueno, vamos a irlo analizando por partes para poder comprender la Escritura. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Ven? Ve lo que dice la palabra de Dios ahí, dice la Escritura. Así que ofrezcamos por él a Dios. Nos quedamos en esta parte, dice la palabra de Dios, ofrezcamos por él. Nos vamos a quedar en esa primera parte, ofrezcamos por él. El pasaje está diciendo que nosotros debemos de ofrecer fruto de labios que confiesan a su nombre. Pero no es casualidad que la palabra de Dios nos esté poniendo estas palabras. Así es que cuando el versículo describe que ofrezcamos por él, está refiriéndose de que el acceso a Dios en acción de gracias es a través y por medio de Cristo. Nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios
no a través de nuestros méritos, no a través de nuestra justicia, no a través de lo que nosotros somos. Nos acercamos delante de Dios por medio de Jesucristo. Lo que el escritor de Hebreos está hablando, hermanos, es que Dios, por medio de Jesucristo, es el centro de todas las cosas. Recuerde que Cristo ocupa la preeminencia en todo. Cristo ocupa la preeminencia en todo. Así es que, hermanos, nos dice la palabra de Dios que Él debe de ocupar el primer lugar. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La misma idea o el mismo pensamiento se encuentra en el capítulo 7. Quiero que vean, por favor, ahí en el capítulo 7, versículo 25. Note lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios: por lo cual puede también salvar completamente a los que por él, ¿a quién se refiere por él? A Cristo, dice la palabra, a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es claro, hermanos, y esto es clave. Ninguna persona puede acercarse directamente a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él puso la base. Él dijo claramente en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que ninguno de nosotros, hermanos, nos podemos acercar delante de Dios para ofrecer sacrificios nada más por nuestra mera justicia. No, es por medio de Jesucristo. De la misma manera, ninguno puede decir que puede ser salvo solamente por creer en Dios, porque eso es lo que muchas religiones hoy en día enfatizan y hacen a un lado a Cristo y hacen a un lado, hermanos, el sacrificio de Cristo, todavía enseñando que podemos ser salvos a través de obras, cuando la Biblia nos enseña que por medio de Él, por medio de Cristo, podemos acercarnos a Dios. Cristo es quien ocupa la preeminencia en todo. Así es que la Biblia aquí nos está mencionando en el capítulo 13, versículo 11, hermanos, que ofrecemos el sacrificio de alabanza, como menciona ahí, sacrificio de alabanza por medio de Él, por medio de Cristo. Él es el sumo sacerdote que lleva nuestro sacrificio al trono de Dios. Y Él, hermanos, y Él es la razón por la cual ofrecemos ese sacrificio. La Biblia entonces nos deja muy claro que todo lo que hacemos es por Él, es para Él. No hay ninguna otra cosa que podamos hacer, hermanos, si no es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así es que eso debemos de tenerlo muy, muy claro. Amén. ¿Nos estamos entendiendo? Amén, hermanos. Es claro. La palabra no es casualidad. Así es que de por medio y en medio de todo esto, hermanos, si yo voy a ofrecer un sacrificio a Dios, que es un sacrificio de alabanza que menciona aquí, y por consiguiente ese fruto de labios que confiesan a su nombre, lo voy a hacer por medio del Señor Jesucristo. Él es quien va a acercarme al trono de la gracia de Dios. Así es que, en segundo lugar, podemos considerar lo que sigue, la palabra que sigue. Dice, así que ofrezcamos por él a Dios siempre. Siempre. Está esta palabra. Siempre. El sacrificio, hermanos, el sacrificio de la alabanza nunca se apaga. En pocas palabras, el sacrificio de alabanza nunca cesa. Este sacrificio, hermanos, acompaña al pueblo ahora sí, hermanos, a formar parte de la multitud de hijos de Dios que alaban su nombre y que un día estaremos con Él en la eternidad y que obviamente estaremos alabándole por siempre. En pocas palabras, nunca cesaremos de alabar a Dios.
Lo que hacemos hoy en día como iglesia, de cantar, de alabar a Dios por medio de estos coros, por medio de estos himnos, son la preparación, hermanos, de lo que haremos en la eternidad con el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Mientras estamos aquí, hermanos, mientras estamos aquí, nosotros debemos de alabar al Señor. Amén. Nosotros debemos de alabar al Señor, nosotros debemos de glorificar al Señor. Y ese sacrificio que Él recibe, hermanos, con agrado, y sobre todo es ese sacrificio de alabanza. Ahora, para nosotros no es lo mismo como a los cristianos del primer siglo, que ellos tenían que pagar el precio por seguir a Jesús, y si entonaban los himnos públicamente eran excluidos de las sinagogas, eran excluidos del pueblo, por así decirlo, de la sociedad. Mas sin embargo, podemos decir que nosotros no somos excluidos de los lugares a los que vamos. Si queremos cantar, podemos cantarle a Dios. Pero un sacrificio de alabanza, hermanos, se convierte cuando tengo que alabar a Dios aún y a pesar de mis aflicciones, aún y a pesar de mis necesidades. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, un pasaje muy conocido. Vea por favor, hermanos. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 12:9. ¿Ya lo tienen ahí? Y él me dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Dice, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. El apóstol Pablo, usted lo sabe, hermanos, tenía un problema, una necesidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis flaquezas, para que habite en mí el poder de Cristo. Vea lo que está diciendo el apóstol Pablo. De buena gana me gloriaré en mis flaquezas, para que habite en mí el poder de Cristo. Eso es, hermanos, lo que Dios recibe con agrado cuando nosotros, a pesar del sufrimiento, a pesar de la agonía, podemos alabar al Señor. Podemos alabar a su nombre. Y eso se convierte en frutos de labios que confiesan a su nombre. Eso es lo que Él recibe con agrado. Eso es lo que se convierte hoy en día en un sacrificio cuando usted y yo, hermanos, tenemos que alabar a Dios ante la ausencia o la partida de un ser querido. Cuando tenemos que alabar a Dios, aunque lo hayamos perdido todo. ¿Se está entendiendo? Porque venir a la iglesia y cantar, hermanos, muchas veces no nos cuesta. Amén. Muchas veces no nos cuesta. Al menos que tengamos problemas de garganta, ¿verdad? Sí nos cuesta porque, ay Señor, está ardiendo la garganta. Cuando nos arde la garganta por alguna infección, no queremos ni hablar, ¿verdad? Andamos, no puedo hablar. Andamos ahí tartamudeando un poco, ¿verdad? Y las palabras no se nos entienden. Y decimos, oh, estoy haciendo un sacrificio, ¿verdad? Para alabar a Dios. Pero el verdadero sacrificio, hermanos, es alabar a Dios aún en medio del dolor, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la partida de un ser querido, o aún, incluso, cuando lo hayamos perdido todo. Como Job, que en ningún momento blasfemó el nombre de Dios, que en ningún momento, hermanos, Job maldijo a Dios. Al contrario, claramente dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a tornar allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Se da cuenta? Esa es una alabanza. Bendecir a Dios, hermanos, a pesar de la necesidad. Y es ahí cuando nosotros entendemos en lo que se convierte. Y esa alabanza va a ser continua, esa alabanza va a ser siempre en nuestra vida. Cuando estemos en la eternidad con el Señor, le alabaremos por siempre. Le alabaremos por la eternidad. Volvamos a Hebreos 13:15, hermanos. Hebreos 13:15. Entonces tenemos esas palabras en el versículo. Ofrezcamos por Él, por medio de Cristo, y luego enseguida a Dios. Esto es claro y es entendible, hermanos, que Dios es el centro
de todo. ¿Sí se entiende, hermanos? Dios es el centro de todo. En pocas palabras, Él es el objeto de nuestra adoración. Adoramos a Dios. Y ahí enseguida la Biblia nos sigue diciendo, hermanos, que vamos a alabar a Dios siempre ofreciendo ¿qué? Sacrificio. ¿Sí están ahí, hermanos? Sacrificio de alabanza. Este término nos lleva a recordar lo que dice el Levítico, capítulo 7. Mire, vamos al Levítico, capítulo 7. En Levítico, capítulo 7. Versículo 12, se menciona este tipo de sacrificio. Dice, si se ofreciere por acción de gracias, y ahí está la acción de gracias. Versículo 12, Levítico 7:12, si se ofreciere por acción de gracias, ofrecerá con sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo ofrecerá su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de sus paces, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Señor, y será del sacerdote que rociare la sangre de los pacíficos. Y ahí está, hermanos, tomando forma este sacrificio de acción de gracias, o sacrificio de alabanzas a Dios. Así es que, hermanos, se convierte en ese sacrificio cuando ustedes y yo realmente sabemos lo que cuesta alabar a Dios en la dificultad. Así es que el pueblo de Israel tenía estas palabras muy comunes que nosotros las encontramos en los salmos, y se convirtieron en una liturgia para ellos, o sea, en una forma de alabar a Dios, de expresar esta alabanza a Dios. Por ejemplo, vamos al Salmo 100, hermanos, vamos al Salmo 100, versículo 5. Salmo, capítulo 100. Versículo 5. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra, porque el Señor es bueno, por siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Estos salmos, hermanos, se usaban para acompañar ese tiempo de sacrificio, de alabanza. Esos salmos eran recordar claramente, para recordar lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Así es que cuando el escritor de Hebreos, en este caso sabemos que el apóstol Pablo, nos llama a llevar el sacrificio de alabanza, podemos nosotros pensar, hermanos, en esta declaración de alabanza al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pero ahora nosotros, hermanos, en acción de gracias, damos, obviamente, y vemos lo que Dios ha hecho por nosotros gracias al sacrificio. Y alabamos a Dios y glorificamos a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se convierte, hermanos, en una acción de gracias que será, obviamente, perpetua. Cristo ha mostrado su bondad, su misericordia y su fidelidad a través de todas las generaciones, y por esa razón nosotros siempre le alabamos. Avanzamos con la última parte del versículo, y en la última parte del versículo, hermanos, puede darle clic, hermano Miguel, por favor, ya no alcanza mi... Es a saber, ya no hay otra, fruto de labios que confiesan a su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Ya estamos en la última parte del versículo, hermanos,
y estamos viendo esa introducción a lo que dice la carta a los hebreos. El fruto de labios, hermanos, que confiesan a su nombre, es una palabra que se le conoce como un hebraísmo, es una manera de expresarse, o más bien el judío se expresaba de esta manera. Y esto se refiere, hermanos, esto se refiere a todo lo que nosotros pronunciamos, a todo lo que sale de nuestra boca, todas las palabras que salen de nuestra boca. Y en este caso, hermanos, de manera inmediata, como lo vemos en el versículo, esto se puede aplicar a la alabanza que le damos a Dios. Pero no solamente expresa la alabanza, sino que también expresan las oraciones. Expresa y vaya, tiene que ver o está relacionada con las oraciones que hacemos delante de Dios. Recuerde que hay una copa en el cielo de todas las oraciones que nosotros hacemos cada día a Dios. Y esto cuenta mucho, hermanos, porque muchas veces nosotros el fruto de labios a través de las oraciones, pues no es nada. Estamos acostumbrados a solamente orar de una manera tan corta, tan simple, y la verdad es que ya por cuestión de tiempo no oramos a Dios como debe de ser, y pues obviamente esto no se convierte en un fruto de labios. Esto ya meramente, hermanos, nos convierte en religiosos solamente. Sin embargo, también entran las confesiones. Cuando nosotros confesamos a Dios todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, y obviamente, hablando en un sentido general, todo lo que sale de nuestros labios, todo lo que sale, hermanos, de nuestra boca, se convierte en ese fruto. Y usted sabe, hermanos, que nosotros necesitamos tener cuidado con lo que pronunciamos. Necesitamos tener cuidado con lo que decimos, porque cada palabra que sale de nuestra boca cuenta delante de Dios. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que el principal fruto que nosotros debemos de dar para Dios es ese fruto de labios que confiesan a su nombre. Esto quiere decir, hermanos, que el principal fruto que nosotros debemos de dar delante de Dios es llevar las buenas nuevas. Lo que está pidiendo la Escritura, lo que está diciendo la Escritura a estos judíos cristianos, hermanos, es que confesaran el nombre de Jesús, es que ellos publicaran el nombre de Jesús, dieran a conocer a Jesucristo, a pesar de la dificultad que estaban atravesando, porque cuando Pablo escribe a los hebreos, estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos. Y Pablo les dice en esa carta, ustedes tienen que dar ese sacrificio de alabanza a través y por medio de ese fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús. Y vaya, hermanos, para los cristianos del primer siglo sí era difícil confesar a Jesús como su Salvador. Para nosotros hoy en día, pues no tanto. Quizás sí nos ganamos el rechazo de la gente, ¿verdad? Si usted le dice que es cristiano, ya le hacen el feo. Ya no lo incluyen en sus convites. Amén. Quizás sí pagamos el precio en algunas cosas, pero en el primer siglo confesar a Cristo, y sobre todo para el judío, era perderlo todo. Ser despreciado, hermano, ser despojado de sus posesiones o de la sociedad. Y hoy en día, hermanos, a veces nosotros tenemos temor. Tenemos vergüenza de confesar a Cristo, pero es uno de los frutos de labios que el Señor pide de nosotros. Que podamos confesar su nombre, que podamos declarar su nombre, hermanos. Y esto lo hacemos y lo seguiremos haciendo a través del Evangelio, a través de misiones, hermanos. Por esa razón, nunca debemos de dejar de compartir el mensaje glorioso de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La gente necesita escuchar de nuestros labios que Cristo quiere salvar su vida, que Cristo quiere darles vida eterna, que Cristo vino a este mundo para dar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre para que ellos puedan ser salvos. Pero ellos lo tienen que escuchar, ¿de dónde? De nuestros labios.
que nosotros les expongamos las Escrituras, les expliquemos el Evangelio. Y no lo van a escuchar, hermanos, de otra manera. Quizás sí, ¿verdad? A través de las redes sociales, que ya hay muchos videos, pero, hermanos, eso tiene que salir de nuestros labios. Porque somos llamados de manera personal a dar ese fruto delante de Dios. Fruto de labios que confiesan su nombre. La pregunta es, y con eso termino, ¿estamos realmente haciendo ese sacrificio de alabanza? ¿Estamos realmente, hermanos, presentando delante de Dios por medio de Jesucristo ese fruto de labios que confiesan a su nombre? ¿Estamos dando a conocer, hermanos, la salvación que Cristo ofrece de manera gratuita? Hasta ahorita no cuesta ser salvos. Para nosotros no cuesta ser salvos. Pero llegará el día en que sí costará ser salvo, que tendrán que dar la vida por ser salvos. Y esto me refiero al periodo de la gran tribulación. ¿Me está entendiendo? Ahorita, gracias a Dios, hermano, la salvación es gratuita. No cuesta. Así es que aprovechemos estos tiempos, ¿verdad? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, aproveche este tiempo para ser salvo. Amén. Y sigamos compartiendo, hermanos, las buenas nuevas de salvación. Así es que de manera introductoria, hermanos, quise mencionar sobre este versículo, porque a veces tomamos un versículo y no explicamos el contexto histórico del mismo, y por esa razón muchas veces no entendemos lo que dice las Escrituras. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a seguir mirando qué frutos de labios, de qué frutos de labios se agrada el Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Señor, ayúdanos